Tú eres santo, 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 santo. Y no hay otro Dios como tú. Santo, santo eres tú, Señor. A ti es toda la gloria, Señor. Tú eres el más importante, Señor. Tú eres el más importante, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la exaltación, Señor. A ti, porque tú eres el Señor. Porque tú eres el Dios que vive y que reina, Señor, sobre todo. A ti te adoramos y te exaltamos, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Tú eres el Señor y te damos la gloria. No hay nadie tan perfecto como tú, Dios de todo lo que hay. Tu gobierno inamovible es Dios de toda autoridad. No hay nadie tan perfecto como tú, Dios de todo lo que hay. Tu gobierno inamovible es Dios de toda autoridad. Eres único, Señor, para siempre eres Rey. Eres único, Señor, tú tienes el control. Toda gloria es para ti, inquebrantable es tu poder. Gobiernas con sabiduría, Dios, por siempre soberano Rey. Incomparable y bueno eres Dios, en todo tienes el control. Gobiernas con sabiduría, Dios, por siempre soberano Rey. Tú eres santo, Señor, eres santo. Eres digno, Señor. Toda la gloria es para ti. Toda la honra es para ti, Señor. Tú eres el más grande, oh Señor. Eres el incomparable. Solo a ti damos gloria. Solo a ti damos honra. Porque tú eres santo, santo. Tú eres el Señor, grande y fuerte eres tú. Tú eres el Señor. Te adoramos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor.
solo a ti, solo a ti, Señor, hoy solo a ti. Tu trono es de justicia, tu trono es de sabiduría, tu poder no se agotará, tu autoridad eterna es, tu trono es de justicia, tu trono es de sabiduría, tu poder no se agotará, no, Señor, tu autoridad eterna es. Confesemos una vez más que su trono es de justicia, tu trono es de justicia, todos declarándolo ahí. Tu trono es de sabiduría, tu poder no se agotará, tu autoridad eterna es. Tu trono es de justicia, tu trono es de justicia, sí, Señor, tu trono es de sabiduría, tu poder no se agotará, tu autoridad eterna es. Coronado estás, Jesús, exaltado estás, sobre todo santificas tu nombre, Rey. Eres santo, eres digno, coronado estás, Jesús, exaltado estás, sobre todo santificas tu nombre, Rey. Eres santo, eres digno, coronado estás, Jesús, exaltado estás, Señor, sobre todo santificas tu nombre, Rey. Eres santo, eres digno, tu trono es de justicia, tu trono es de justicia, tu trono es de sabiduría, tu poder no se agotará, tu autoridad eterna es. Tu trono es de justicia, tu trono es de justicia. Adorémosle. Tu trono es de sabiduría, tu poder no se agotará, no, no. Tu autoridad eterna es.
sobre todo santificas tu nombre, Rey. Eres santo, eres digno, coronado estás, Señor Jesús. Exaltado estás, Padre, sobre todo, y santificas tu nombre, Rey, oh Señor. Eres santo, tú eres digno, oh, te adoramos, oh Señor, te exaltamos. Tú eres santo, Señor. Tú eres el Rey, Dios de gloria y majestad. Tú eres santo. Solo a ti damos gloria, solo a ti damos honra, porque tú eres el Señor, Dios grande y fuerte. Eres el amado, Señor. Oh, eres el deseado, el amado de nuestro corazón. Eres tú, oh Señor, digno, santo, perfecto. Eres tú, oh Dios. Tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios, admirable. Te adoramos a ti, oh Señor. Coronado estás, Jesús. Exaltado estás, sobre todo santificas tu nombre, Rey. Eres santo, eres digno. Precioso día que el Señor nos ha dado. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada día para con nosotros, y grande es su fidelidad. Y exaltamos el nombre del Señor por ello, porque nuestro Dios es grande. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios todopoderoso. Imagínese usted, ¿quién es nuestro Dios? El que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todo lo que existe. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es el todo de nuestra vida. Y su palabra dice: dichoso el hombre que en ti confía. Somos dichosos, usted es dichoso, yo soy dichosa, porque confiamos en Dios, en el creador del cielo y de la tierra, en el que hizo todo lo que existe. Él es nuestro Dios soberano, Él es nuestro Dios omnipotente. A Él sea la honra, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Que el Señor les guarde, que el Señor cuide de ustedes siempre. Gloria a Dios. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Filipenses.
esta carta hermosa del apóstol Pablo a los filipenses. Abramos las Sagradas Escrituras en el capítulo 3 y vamos a leer en esta hora, empezando del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre
y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos muchas gracias por tu palabra santa. Tu palabra es tu palabra. No es opcional, no es un consejo, es tu palabra, la cual tenemos que obedecer y sujetarnos a ella. Te pedimos que, Señor, nuestros entendimientos sean abiertos, que entendamos lo que tú quieres hablarnos y que lleve fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra leemos siempre que nosotros abrimos las Sagradas Escrituras. Nos damos cuenta que en ella hay hermosa palabra, palabra de vida, porque es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y hoy vamos a ver nosotros como cristianos cuál debe ser nuestra meta. Si nosotros leemos ahí en Efesios capítulo 4 y versículo 13, tenemos una meta que el apóstol Pablo ha escrito, trazada por Dios, ¿verdad? Trazada por Dios. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura del varón perfecto. Gloria al Señor. Qué hermoso es saber, porque muchas veces uno va caminando por algún camino y a veces decimos, es que no sé a dónde voy a llegar, no sé por dónde ir, no sé para dónde agarrar. Pero cuando se trata de los caminos del Señor, nosotros podemos encontrarnos con una meta trazada, con un lugar a donde Dios quiere que lleguemos, a un punto a donde Dios quiere que lleguemos. Y en Efesios 4:13 nosotros sabemos cuál es el punto a donde Dios quiere que lleguemos. ¿Cuál es la meta a la cual nosotros tenemos que llegar? Y no es de uno solo, no es de un grupito. Y me atrevo a decir, no es de una sola organización, es de la Iglesia de Cristo. Para la Iglesia de Cristo es que está escrito todo esto. Y es hasta que todos lleguemos, mire qué hermoso, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura del varón perfecto. Esa es la meta, la meta trazada por el Señor. Y cuando yo leo aquí en el capítulo 3 del libro de Filipenses, me doy cuenta cómo el apóstol Pablo, desde que inició su carrera,
no perdió de vista la meta. Él desde que empezó su carrera no perdió de vista la meta. Allá en el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Y desde ese momento su vida fue totalmente transformada. Pero no fue transformada solo por un poquito de tiempo. No fue transformada esa vida por un mes, por un año. Esa vida fue transformada por todo el tiempo. Y es que tan lindo es ver cómo al apóstol Pablo se le abrieron los ojos a unas riquezas espirituales ilimitadas. Cuando yo leo la vida del apóstol Pablo, desde su encuentro con Jesucristo, a él se le abrieron totalmente los ojos espirituales a unas riquezas ilimitadas. Él, desde ese momento que tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo, quedó lleno de santas aspiraciones. Y es hermoso verlo. Renunció a toda su soberbia de líder judío y puso un nuevo orden en sus valores espirituales y morales. Y él dijo: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué hermoso. Y cuando vemos, ¿verdad? Ese es el anhelo del apóstol Pablo. Él tuvo un cambio drástico cuando tuvo su encuentro con Jesús. Y lo que se propuso desde ese momento no lo cambió por nada. Desde que él se propuso, desde ese momento, ninguna circunstancia vino a debilitarlo. Ninguna circunstancia cambió lo que él se propuso desde el momento que él tuvo su encuentro con Jesucristo. Y esto es lo que debe suceder en la vida de cada cristiano si realmente ha tenido un encuentro con Dios. Nada de lo que venga a nuestra vida va a cambiar esa actitud de ánimo, esa actitud de obediencia, esa actitud con ese deseo grande de poder servir al Señor, de poder seguir al Señor, de enderezar nuestras vidas, que se note en nosotros ese cambio drástico como se notó en el apóstol Pablo. Él era un perseguidor de la iglesia, hacía tantas cosas, pero hubo un cambio tan tremendo en su vida que se pudo notar. Y como dijimos al principio, se le abrieron los ojos. Esos ojos espirituales se le abrieron a unas riquezas espirituales, pero grandes, riquezas espirituales ilimitadas. Él pudo ver la gloria de Dios. Y es por ello que cuando él se encontró con Jesús, lo primero que hizo fue: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Sabemos que en ese tiempo a nadie se le podía reconocer como Señor, sino solamente al César. Y cuando a otro se le reconocía como Señor, pues traía sus consecuencias graves. Pero ahora encontramos a un hombre perseguidor de los cristianos,
que estaba al lado del César. Pero ahora, cuando se encuentra con Jesús, él no tuvo miedo de decir: ¿quién eres, Señor? Él cambió de Señor desde este momento. Él cambió de gobierno desde este momento. Cambió de señorío. Ya su Señor no era César. Desde ese momento su Señor fue Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién eres, Señor? Y un sometimiento que nosotros podemos encontrar a ese señorío, a ese gobierno al cual él cambió. Antes quizá le decía al César: ¿a dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que haga? O a sus líderes. Pero desde ese momento él reconoció a Jesucristo como su Señor, reconoció a Jesucristo como el gobierno de su vida y empezó a someterse a ese gobierno. Muchas veces nosotros decimos: Señor, te reconozco como el amo, como el dueño y el Señor de mi vida. Reconozco tu señorío, pero ¿estaremos dispuestos a someternos a ese gobierno, a ese señorío glorioso, como lo hizo el apóstol Pablo? Él dijo: ¿y qué quieres que yo haga? Lo que tú me digas, yo voy a hacer, porque ahora tú eres mi Señor, en otras palabras. Entonces dime qué quieres que yo haga y yo eso voy a hacer. Qué hermoso es ver a un hombre tan imponente, a un hombre de carácter tan fuerte, ahora humilde ante los ojos de su Señor. Dime qué quieres que yo haga y yo lo voy a hacer. Y desde ese momento el apóstol Pablo empezó a recibir instrucciones de parte del Señor y no se salió desde ese momento del gobierno de Dios. Desde ese momento él quedó sometido a ese gobierno glorioso y podemos ver el cambio tan drástico que él tuvo, ¿verdad? Un cambio tan grande y que nada ni nadie lo pudo sacar de ahí. Nada ni nadie lo extravió. Y me gusta mucho el versículo 1, porque él dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Él siempre estuvo dispuesto a gozarse en el Señor en medio de cada circunstancia que él pasaba. A él las circunstancias no lo movieron. Él siguió firme en su propósito de buscar a Dios, de estar en Dios. Amén. Y podemos verlo también en la iglesia primitiva, como en la iglesia primitiva fue pasada por fuego, pero el gozo siempre estaba en ellos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. ¿Por qué el apóstol Pablo no le era molesto? Al apóstol Pablo no le era molesto el escribir las mismas cosas. Porque el anhelo del apóstol Pablo es, igual cuando leemos en la epístola del apóstol Pedro, él dice lo mismo, que no le es molesto escribir las mismas cosas. ¿Por qué? Porque el anhelo de estos grandes siervos de Dios era que las iglesias crecieran en fe, que las iglesias se fortalecieran en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que los hermanos no se quedaran estancados, no se quedaran detenidos, que se habían conocido a Jesucristo como su Señor, siguieran hasta el final de sus vidas, que no se detuvieran.
Es como cuando un bebé nace y empieza a dar sus primeros pasos. Los padres se ponen tan alegres y empiezan a comunicarle a los tíos, a los familiares, fíjate que Pablito ya empezó a caminar, fíjate que la nena ya empezó a dar sus primeros pasos. ¿Cómo se ponen esos padres alegres y contando esa experiencia preciosa de sus bebés? Pero si en un momento esos niños dejan de caminar, si en un momento esos niños dejan de caminar, de seguir dando sus pasitos, ¿verdad? ¿Qué sucede con los padres, verdad? Caminó una semana, qué bonito, caminó un mes, qué alegre, y hasta allá corría, pero de pronto se detuvo y ya no quieren caminar. Y ya les da miedo caminar. Y se levantan y se les aguadan sus piernitas y caen sentados. ¿Qué pasa con los padres? Hay preocupación. ¿Qué está pasando con mi hijo? Ya no camina, tan bonito que empezó, pero ya no camina. Y de igual manera sucede con muchos creyentes que se rinden al señorío de Cristo, empiezan a dar sus primeros pasos bien bonitos, con ánimo, con gozo, pero luego se detienen. Y esta era la preocupación de estos siervos de Dios, de estos apóstoles, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, que ninguno se quedara rezagado. Ellos querían que crecieran en la fe, que siguieran caminando con el mismo ánimo con que cuando se encontraron con Jesús, con ese mismo ánimo, siguieran ellos caminando, crecieran y se mantuvieran y fueran así sirviendo al Señor. Y ahora vemos a un apóstol Pablo aquí que habla, ¿verdad?, de ese ánimo que nosotros debemos de tener, con gozo, no importando con qué nos encontremos, no importando los obstáculos con los cuales nos encontremos. Y dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Vienen muchas enseñanzas falsas, muchas veces. Vienen falsos maestros enseñando doctrinas erróneas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Crecer en el Señor para poder hacerle frente a todas estas circunstancias difíciles con las cuales nosotros nos podemos encontrar. Cuando habla de los perros, está hablando de falsos maestros, de falsas doctrinas, de los mutiladores de los cuerpos, está hablando de los judaizantes que están basados en la ley, pensando que la salvación es por las obras de la ley, por la circuncisión física, ¿verdad? Por eso habla de los mutiladores del cuerpo. Y el apóstol Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando dice el apóstol Pablo, no teniendo confianza en la carne, está hablando en todas las cosas, en todas las obras de la ley, ¿verdad? En todo lo que la ley exige, la ley mosaica exige, ¿verdad? En todo lo que estos falsos maestros o los judaizantes enseñan, ¿verdad? Que la salvación es por la circuncisión y por todas las obras, ¿verdad?, que la ley exige. Pero el apóstol Pablo dice que la circuncisión, ¿verdad?, somos nosotros, los que en el espíritu servimos a Dios. Porque ahí en el libro de Romanos habla que ahora la circuncisión no es en la carne, ahora la circuncisión es en el corazón, en espíritu y no en la letra.
Pues esto había sido algo que Dios había mandado en el Antiguo Testamento antes que Cristo viniera a morir a la cruz del Calvario. Pero ya cuando Cristo vino a cumplir la ley, quedamos bajo la gracia y ya no estamos viviendo bajo todos estos rudimentos de la ley que la ley exige, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo habla, ¿verdad? Que ahora servimos nosotros al Señor, pero en espíritu, ya no en la carne. Y ahora nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, quien fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Cuando se habla de los rudimentos de la ley, cuando se habla de los judaizantes, están haciendo a un lado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Están haciendo a un lado, están despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y diciendo que la salvación es por las obras de la ley, pero no es así. Desde que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario, ya quedamos bajo ese sacrificio glorioso, por el cual nosotros tenemos salvación, por el cual nosotros tenemos vida eterna. Gloria al Señor. Porque nosotros somos la circuncisión. Y el apóstol Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Claro que sí. El apóstol Pablo tenía mucho que confiar en la carne, basándonos en los rudimentos de la ley, ¿verdad? En lo que la ley exige, ¿verdad? Él tenía mucho de qué confiar en la carne y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él era un hombre que había practicado todas esas cosas al pie de la letra. Y dice, circuncidado al 8º día, que era lo que la ley exigía. Que todo varón al nacer tenía que ser circuncidado al 8º día. Del linaje real, del linaje de Israel, del linaje de Israel. ¿A dónde se remontaba el linaje del apóstol Pablo? A Jacob. Del linaje de Israel, dice, remontando su linaje a Jacob, porque Jacob es Israel. De la tribu de Benjamín. Cuando él hace énfasis en la tribu de Benjamín, era un honor grande pertenecer a la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. Era el grado más alto que un judío podía alcanzar en ese tiempo, ¿verdad? Hebreo de hebreos, como un título, como el título más alto entre los judíos. Y él por eso lo menciona aquí ¿verdad? Con tanta franqueza. Hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Entonces, su religión era el fariseísmo, ¿verdad? Y él confiaba mucho en todo esto. Y por eso él dice, yo tengo de qué gloriarme. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínense ustedes cómo el apóstol Pablo, qué clase de hombre era el apóstol Pablo. Era un hombre en lo que estaba y en lo que creía, un hombre correcto, un hombre a plomada de albañil, en lo que él creía y en lo que él se encontraba. Pero ahora miremos el versículo 7. Pero cuántas cosas eran ganancia para mí, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y esto es lo maravilloso. Y esto es lo glorioso. Que cada creyente tiene que alcanzar.
llegar a ese punto, que todo lo que a él le puede servir de orgullo en la carne, abandonarlo por amor a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El apóstol Pablo era un hombre preparadísimo, era un filósofo, era un hombre en lo que creía correcto. Pero ahora que él había tenido su encuentro con Jesús, todo eso se había quedado a un lado. Ahora todo eso ya no valía nada para él. Y esa debe ser nuestra meta, tener a Cristo como el blanco de nosotros, tener a Cristo como el todo en nuestra vida, que nada ni nadie nos aparte, que sepamos nosotros realmente qué es lo que tenemos en nosotros como hijos de Dios, qué es lo que nosotros hemos abrazado como hijos de Dios. Yo siempre he dicho que la persona que realmente ha tenido un encuentro con el Señor, nadie la va a mover de donde está parada. Ya nadie le tiene que jalar para ir a la iglesia. Ya nadie le tiene que decir, lea la Biblia. Nadie le tiene que decir, tiene que tener un tiempo de oración, tiene que tener intimidad con Dios. No, la persona que ha tenido su encuentro con Jesús ya sabe que tiene que orar, sabe que tiene que leer la palabra de Dios, sabe que tiene que asistir a la iglesia, sabe que tiene que evangelizar. El apóstol Pablo fue un siervo de Dios que desde que inició su ministerio, que desde que tuvo ese llamado, que desde que tuvo ese encuentro con Jesús, él no perdió el tiempo. Él empezó a evangelizar y él no dijo, bueno, ya evangelicé un año, ya gané 3 almas en un año, ya levanté una iglesia en 3 años, ahora ya me toca descansar. Ahora yo ya no tengo que evangelizar, ya no tengo que levantar iglesias, ya no tengo que estar cuidando de un rebaño. No, el apóstol Pablo fue un hombre que desde que inició su ministerio, su meta fue esa, servir a Dios, ganar a otros para Cristo, y hasta el final de sus días, él no se sentó, él no se quedó estático. Él era un hombre que se movía, andaba de lugar en lugar, predicando el evangelio, alcanzando a otros, haciendo evangelismo. Y eso es lo que a nosotros como cristianos nos debe de llamar la atención. La vida del apóstol Pablo, aunque no es él nuestro modelo, es Cristo Jesús, ¿verdad? Pero como hombre aquí en la tierra, Cristo Jesús también hizo lo mismo. Él no se quedó estático y hasta el último día de su vida aquí en la tierra, él hizo la obra del Padre, evangelizando, ganando a otros para Cristo. Cristo Jesús no dijo, ya terminé, por un mes era. No, él siguió, el apóstol Pablo de igual manera, ¿verdad? Él no se quedó rezagado, él se quedó en movimiento, él se quedó visitando iglesias, levantando iglesias, evangelizando a mucha gente. Desde que inició su ministerio, desde que tuvo su encuentro con Jesucristo, hasta que murió. ¡Qué hermoso! Y esa debe ser una actitud de cada cristiano. Debe ser la actitud de cada cristiano. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es que son palabras tan hermosas que cuando uno lee esto, siente que realmente son palabras que salieron de lo profundo del corazón, de lo profundo del ser de este siervo de Dios. Él todo lo había perdido, todo lo que sabía, todo lo que en la carne había logrado, todo lo que materialmente había alcanzado. Porque yo creo que también fue un hombre muy adinerado. Ha de haber tenido sus riquezas al inicio, ha de haber tenido una linda casa, no voy a decir un bonito carro porque en ese tiempo no habían, pero él tenía de qué vivir. Sin embargo, lo abandonó todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mi Señor. Ahora ya no era otro su Señor, ahora ya no era el César su Señor, ahora era Cristo Jesús su Señor, por amor del cual lo he perdido todo o lo he abandonado todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué hermoso. Y cuando dice para ganar a Cristo, no está hablando de ganar la salvación, está hablando como conquistar el corazón de Jesús. Conquistar el corazón del Padre. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, por conquistar el corazón de Dios, por conquistar el corazón de Cristo. Qué hermoso. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de procurar cada día. Conquistar el corazón del Padre, conquistar el corazón de Jesucristo. Y dice, y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él, no en nadie. No en nadie, ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él ya no iba a ser movido por ninguna otra cosa. Él quería ser hallado en Él. Y cuando nosotros somos hallados en Él, somos dirigidos por Él. Nadie nos va a dirigir. Ninguno nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Si realmente estamos siendo dirigidos por Él, vamos a oír su voz, vamos a tener unos ojos abiertos a cosas espirituales grandes, porque eso es estar en Él, estar en Cristo Jesús. No hay limitaciones, como el apóstol Pablo no las puso. Él se encontró, él vio unas riquezas espirituales ilimitadas cuando él tuvo su encuentro con Jesús. Y esas mismas riquezas espirituales ilimitadas las tenemos que ver nosotros con nuestros ojos espirituales abiertos, tener esas aspiraciones que el apóstol Pablo tenía, renunciar a esa soberbia del líder judío que lo llevaba a hacer cosas desagradables al Señor, y ahora rendir nuestra voluntad a Él, ser humildes delante de Él y ser obedientes a todo lo que Él nos diga. Dice, sigue diciendo la palabra del Señor, a fin de conocerle. Mire, a fin de conocerle. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo anhelaba? Conocerle más y más. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo estaba decidido a todo. El apóstol Pablo estaba decidido a ser hasta semejante a Él en su muerte, por amor a Él. Por amor a Él. Él estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Y dice,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él estaba, hermanos, no le importaba nada, no le importaba lo pasado, no le importaba aún si él daba su vida por Cristo. Él también estaba esperando esa resurrección, ¿verdad? Él estaba anhelando esa resurrección, él estaba persiguiendo también esa resurrección, ¿verdad? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y no le importaba el padecimiento. No le importaba el padecimiento, pero no un padecimiento provocado por sus actos. No un padecimiento provocado por su carne, por él mismo, sino un padecimiento por la causa de Cristo. Amén. Qué hermoso. Qué hermoso es que nosotros estemos preparados para eso. Y si aún tiene que llegar un día de que tengamos que padecer por la causa de Cristo, no tenemos que tener miedo, sino que pensar en lo que nos espera más adelante, que no es de comparar. Lo que nos espera más adelante no es de compararlo, dice el apóstol Pablo. Lo que estemos sufriendo ahorita no es de compararlo con las glorias venideras, dice. Y eso era lo que el apóstol miraba, esas glorias venideras. Y no le importaba sufrir, no le importaba padecer, no le importaba aún morir por Jesucristo. Gloria al Señor. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago. O sea, él no se quedaba quieto. Él sabía que aunque había padecido tanto, que aunque había pasado por circunstancias tan duras en su vida, pero él no lo había alcanzado todo, ¿verdad? No lo había alcanzado todo, pero dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Él no lo detenía a nadie. Había sufrido, lo dejaba atrás. Había padecido, se quedaba atrás. Él iba hacia adelante, él iba avanzando. Y aunque vinieran cosas más difíciles, él iba avanzando, él no se quedaba quieto. Esto es lo que el Señor anhela de nosotros. Que no importe lo que tengamos que sufrir, que no importe lo que estemos padeciendo, pero que no nos quedemos quietos. Que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, a lo que Él nos ha mandado. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que él quiere seguir adelante porque quiere cumplir con lo cual el Señor, ¿verdad? Le puso en su camino, ¿verdad? Que predicara. El Señor lo escogió y dijo, instrumento útil me es este. ¿Para qué? Para que llevara el mensaje de salvación. Para eso él había sido alcanzado. Asido, dice él, ¿verdad? Para eso fue él asido, para trabajar en el reino de Dios, para alcanzar a otros, para ganar a otros, para la gloria de Dios. Y él no se detenía por nada. Y él dice, una cosa hago, yo olvido lo que va quedando atrás. Pero ciertamente, ¿verdad? Yo voy a seguir adelante. Una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante. Eso es lo que me queda. No ver para atrás, sino ver para adelante. Muchas veces nosotros con un poquito que padezcamos ya, volvemos atrás. Y decimos, ¿por qué? Si estoy predicando, si estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué me está pasando esto? Como estudiamos el domingo pasado, los apóstoles estaban en la voluntad de Dios. Jesús les había dicho, váyanse, adelántense. Pero, sin embargo,
se quedaron a medio mar, azotados por un viento recio, por las aguas, y ellos bien hubieran podido decir, pero si estamos en la voluntad de Dios, ¿por qué? Estamos en obediencia, ¿por qué? Pero eso no lo tenemos que hacer nosotros. Todos los cristianos vamos a pasar por situaciones difíciles y no vamos a volver atrás. No es el plan de Dios que volvamos atrás. El plan de Dios es que, al igual que el apóstol Pablo, diga, olvidando lo que queda atrás, prosigo. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, yo voy hacia adelante. No voy a volver atrás, ¿verdad? No voy a volver atrás. Me extiendo, dice, a lo que está por delante, y eso es lo que a Dios le agrada, que nos extendamos a lo que tenemos por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Nosotros, esa es nuestra meta, llegar a la perfección, ¿verdad? Esa es nuestra meta, ser perfectos. Y eso es lo que hemos estudiado en Misión Cristiana del Calvario, el ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ser santos porque Él es santo. Entonces, ¿qué nos habla aquí el apóstol? Y así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, lo que Él sentía. Predicar, predicar y predicar. Pero no predicar solo encerrado entre cuatro paredes. El apóstol Pablo no se encerró en cuatro paredes. Tuvo tiempos que estuvo predicando entre cuatro paredes, pero por las situaciones. Pero él andaba recorriendo ciudades, recorriendo pueblos, y nos toca ir a predicar allá al otro pueblo, y vamos a predicar allá. Él había entendido bien la misión que el Padre le había encomendado. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender la misión que el Padre nos ha encomendado. No encerrarnos en cuatro paredes a predicar, a enseñar. Tenemos que salir. Tenemos que ganar a otros, tenemos que alcanzar a otros. Saliendo, predicando, caminando. Qué bueno que el apóstol Pablo hubiera tenido su carrito, no voy a decir marcas, un buen carro, último modelo, para ir a predicar. Yo creo que hubiera avanzado muchísimo más de lo que avanzó a pie. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de subirnos a un carro para ir a predicar. Podemos avanzar en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No nos estanquemos, no nos rezaguemos, no nos metamos en cuatro paredes para predicar. Salgamos a predicar, hablemosle a la gente, porque esta es la voluntad de Dios y de todos los que creemos que somos perfectos ya, ¿verdad? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es hermoso también escuchar al apóstol Pablo, que él no, él cree que no solo él es un modelo. Él dice, aquí en la palabra del Señor, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No cabe duda que habían siervos de Dios como Timoteo, como Epafrodito,
que eran también ejemplos. Pero él no se tomaba la gloria de decir, yo soy el modelo. Solo yo soy el modelo. No. Él sabía que habían otros modelos en los cuales la gente podía ver esos ejemplos gloriosos. No que nos estén mostrando otros modelos, dejando a Cristo a un lado. Porque como les dije, nuestro modelo a seguir es Cristo Jesús. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Los que confían en la ley, los que han dejado el sacrificio de Cristo a un lado, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si hacemos la voluntad de Dios, si somos obedientes a ese llamado que Él nos ha hecho, si somos obedientes a proclamar las buenas nuevas de salvación, saliendo a otros lugares, hablando a la gente que encontramos en el camino, donde quiera que nos encontremos, quizá en el supermercado, quizá en el colegio, en la universidad, en la calle, en el trabajo, debe de haber fidelidad para proclamar las buenas nuevas de salvación. Entonces, tenemos una esperanza grande. Y dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué hermoso es saber que si nosotros le somos fieles, somos fieles al Señor en ese llamado que Él nos ha hecho, nos espera algo grande, algo glorioso, una resurrección hermosa, con un cuerpo glorificado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que será una bendición tan grande para nosotros. El poder dejar este cuerpo mortal, este cuerpo miserable aquí en la tierra, pero poder resucitar con un cuerpo glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos, que no nos detenga nada. El apóstol Pablo fue un hombre que desde su encuentro con Jesucristo hasta el último día de su vida, él estuvo dispuesto a proclamar las buenas nuevas de salvación. No cambió su mensaje por nada. Él proclamó las buenas nuevas, predicó el evangelio, no le importó sufrir, no le importó morir por Cristo, porque él sabía lo que le esperaba y él sabía a qué lo había llamado el Señor. Instrumento útil me es este, gloria al Señor. Y él cumplió con ese llamado glorioso y precioso que el Señor le hizo. Y eso debe ser lo nuestro también. Llegar a esa meta, ¿verdad? De ser, llegar todos a esa unidad de la fe, a ser perfeccionados como Cristo Jesús, pero también a reconocer ese llamado que el Señor nos ha hecho y nos lo ha hecho a todos ese llamado, a todo el que viene a los pies de Él, ese llamado está hecho para predicar, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y que no nos detenga nada, hermanos, que no nos detenga nadie, ni el fuego, ni el agua, ni nada nos debe detener. Vemos a una iglesia primitiva predicando y predicando con un apóstol al frente,
como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, con apóstoles que andaban en las calles anunciando las buenas nuevas de salvación, predicando. Qué hermoso es eso, qué hermoso es que nosotros podamos poner en práctica todo esto tan hermoso para poder agradar al Señor y para poder nosotros ganar el corazón de Cristo. Esforcémonos, alentémonos, gocémonos, porque nuestra misión es grande, nuestra misión es gloriosa. El llamado que el Señor nos ha hecho es precioso y no debemos de dejarlo a un lado. Cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos en esto. Gloria al Señor. Alabamos y exaltamos el nombre del Señor. Porque Él ha sido fiel, porque Él ha sido bueno con nosotros. Damos gracias a Dios. Padre, te alabamos. Padre, te bendecimos por tu palabra que nos anima. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras el trabajo de Jesucristo aquí en la tierra, cuando leemos en las Sagradas Escrituras el trabajo de los apóstoles aquí en la tierra, nos anima a seguir adelante, nos anima a no quedarnos sentados, encerrados en cuatro paredes, sino salir y expandir tu reino por todas partes. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a que tengamos ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ese sentir que hubo en el apóstol Pablo, ese sentir que hubo en los demás siervos tuyos en los tiempos pasados. Gracias, Señor. Para eso nos has llenado con tu Espíritu Santo. Para eso nos has dado tu Espíritu Santo. Y queremos, Señor, estar en tu voluntad perfecta. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos hoy a ministrar la cena del Señor. En este momento estamos aquí con mis hermanos camarógrafos, que no son muchos, con mi hermano de la música, y hoy vamos a tener este privilegio de llevar a cabo la cena del Señor. Es algo, sabemos que no es un acto cualquiera, sabemos que no es algo solo por hacerlo, es un acto de obediencia. Es un acto que nos lleva a la unidad, es un acto que nos lleva a la convivencia, es un acto que nos lleva a esa amistad gloriosa que tenemos que tener como cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, hoy vamos a tomar la cena del Señor todos juntos. Digo todos juntos, usted ahí en su casa y nosotros los que estamos aquí en la iglesia, y la vamos a tomar en un mismo sentir. Aquí está el Señor con nosotros, aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo con nosotros, y ahí con ustedes también está. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Y hoy vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras ahí en el Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 23. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, participemos en este momento del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria al Señor. Qué bueno es recordar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida. Y qué hermoso también es recordar que un día Él viene por su iglesia, Él viene por esa iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Vamos a adorar al Señor y luego vamos a hacer una oración final donde cada uno vamos a ministrarnos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor, te adoramos. El sacrificio en la cruz, nadie lo igualará. La lanza en su costado, sus pies y manos han clavado, y su sangre ha derramado por ti y por mí. El sacrificio en la cruz, nadie lo igualará. En su costado, sus pies y manos han clavado, y su sangre ha derramado por ti y por mí. Él es Rey. Consumado todo está, declaró al morir, pues Él ha derrotado a la muerte y al pecado, y su luz
resplandeció por ti y por mí. Él es rey. No te quedaste enterrado, no te quedaste en la tumba como otros líderes religiosos se han quedado en la tumba. Tú resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Y es allí donde está cimentado el Evangelio. Por eso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque tú moriste por nuestros pecados, pero no te quedaste sepultado, sino resucitaste con gloria y con poder. Y es por eso que te alabamos, y es por eso que te glorificamos. Porque en tu muerte y en tu resurrección, en ti mismo tenemos vida. Y vida en abundancia. Vida en abundancia. Glorioso, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por ser tú nuestro amigo. Gracias por ser tú nuestro hermano mayor. Gracias por ser tú el grande, el omnipotente, el todopoderoso. Alabado seas, glorificado seas. En esta mañana, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron participando de la cena del Señor. Yo declaro vida en ellos, esa vida de Jesucristo. Yo declaro el poder tuyo en sus corazones. Yo declaro, Señor amado, sanidad en sus cuerpos también. Si hay alguien que está enfermo, hoy venimos delante de ti a pedir por sanidad, Señor. Que tu mano poderosa les toque en este momento. Hoy oramos por nuestra hermana Sonia Cook, Señor. En el nombre de Jesús, hoy declaramos tu poder maravilloso obrando en el cuerpo de mi hermana Sonia Cook. En el nombre de Jesús, tu mano poderosa sanando ese cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Por la llaga de Jesucristo somos sanos. Por la llaga de Jesucristo eres sana ahora, hermana Sonia. Recibe sanidad en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Oh Dios Santo, bendito sea tu nombre, alabado y exaltado seas por los siglos de los siglos. Aleluya. Hoy saludamos a quienes nos han dejado su mensaje.
Saludamos a nuestra hermana Marina Santos de Bocanegra. Saludamos a nuestra hermana Leti Girón. Saludamos a nuestro hermano David Ibaté. Saludamos a nuestro hermano Obed Bolón, quien está conectado también con nosotros. Saludamos a nuestra hermana Luqui Ipiña, a nuestra hermana Mari Poncio de Vázquez, a nuestro hermano Rudy Alarcón y familia, a nuestra hermana Mayra Ochoa y familia, y a nuestro hermano Manuel Bocanegra. Gloria al Señor. Damos gloria al Señor. También tenemos a un hermano muy grande, a dos hermanos que están cumpliendo años muy grandes los hermanos. Ya son grandes, no, son mentiras, hermanos, son niños. Saludamos hoy a nuestro hermano Gareth, que está cumpliendo años, y saludamos a Caleb. Caleb es hijo de nuestro hermano Manuel Bocanegra y nuestra hermana Kendra, que está cumpliendo un añito, su primer añito de vida. Y hoy enviamos un saludo muy especial para Gareth. Gareth, que Dios te bendiga. Gareth es hijo de Norma, nieto de hermana Marita, y Caleb, pues, de nuestro hermano Manuel Antonio y nuestra hermana Kendra. Un abrazo para ellos bien fuerte, y que el Señor les bendiga y que sigan creciendo en gracia y en sabiduría como creció nuestro Señor Jesucristo, y que puedan hacer también ellos su santa voluntad como la hizo Jesús. Saludamos también, ahorita nos entró otro saludo de Nicaragua. Saludamos a la mamá de nuestra hermana Jocelyn, que está conectada. Su nombre es Sandra. Saludos, hermana Sandra. Que Dios le bendiga mucho, que el Señor le guarde y que su favor esté en usted y en su familia. Que el Señor les proteja de todo. Muy bien, damos gracias al Señor en esta hora y bendecimos a todos los hermanos que están escuchándonos en esta transmisión, que puedan ser llenos de la gloria de Dios y bendecidos por la palabra y por la adoración también. El Señor les bendiga.